Días, mi nombre es Francisco Castillo. Hoy vengo a hacer un video expositivo para la materia de Derecho Canónico con el abogado Víctor Pinto en estos interanuales 2018. Vamos a estar dando un breve resumen a lo que respecta a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y la relación jurídica del bautismo, fuentes del derecho canónico y otros temas relevantes para esta exposición. Iniciamos primero que todo, ¿verdad?, con la Iglesia Católica. Debemos conocer que la Iglesia Católica es la iglesia cristiana más numerosa y se considera a sí misma un sacramento, signo e instrumento de la unión interna con Dios y la unión de todo el género humano, ¿verdad? Como sociedad, ella misma está estructurada a través de una serie de organizaciones y gobernada especialmente base a jurisdicciones correspondientes como lo es el Papa y los obispos. El Papa siendo la cabeza más grande o la cabeza suprema de esta iglesia. Él tiene primacía de jurisdicción y así como el honor sobre toda la iglesia. Los obispos, en unión y siendo subordinados al Papa, son los sucesores de los apóstoles para el cuidado de la iglesia, como lo fue en su época Jesucristo y sus sucesores, ¿verdad? Para continuar con esta misión que el Señor Jesús en el mundo impartió en su época. Ellos sirven al pueblo de su propia diócesis o iglesias particulares. Como lo dije anteriormente, son iglesias cristianas con autoridad ordinaria y jurisdicción. Ahora bien, tocamos un tema muy importante el cual nos habla sobre la personalidad jurídica de la iglesia. Debe entender que algunos estudiosos del derecho opinan que la Iglesia Católica carece de personalidad jurídica, pero en vista a que ella misma existe para un fin, pero no se encuentra en un registro como tal. Así que como podemos mencionar con una sociedad civil o una sociedad mercantil, que ellas se encuentran en un registro estipulado como lo conocemos hoy en día. Pero sin embargo la Iglesia tiene una finalidad y la Iglesia existe como tal. Ella no está en un registro, pero persigue un fin divino. Y por ende, al trabajar con distintas organizaciones alrededor del mundo, a criterio personal, sí tiene personalidad jurídica, porque persigue un fin dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, continuando el tema, la unidad nos habla sobre las incidencias jurídicas del bautismo. Se debe saber que el bautismo ha sido considerado desde siempre como fundamento de esta vida, o sea, pórtico de la vida en el espíritu y puerta y fundamento de los sacramentos. El bautismo es la puerta de estos sacramentos que podemos estudiar dentro del derecho canónico, cuya recepción de hecho, o al menos de deseo, es necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados. Como bien sabemos, toda persona que es bautizada queda liberado de los pecados y siendo reengendrados hijos de Dios. A este bautismo se le confiere válidamente la absolución completa con agua verdadera acompañada con una forma verbal que existe una persona, ¿verdad? Acá en Venezuela, como el padre, cuando bautiza a un niño, lo establece de una manera verbal y allí es donde se purifican todos nuestros pecados. A manera de resumen, dentro del Código Canónico existen una serie de normativas referentes al bautismo para niños y adultos e incluso para los padres que son creyentes de otras religiones y bautizan a los niños en algún otro tipo de religión. Tenemos otra temática la cual nos habla sobre la ley eclesiástica. Si analizamos la sociedad canónica, descubriremos cómo los miembros de la Iglesia se encuentran implicados en multitud de relaciones, en las que ostentan una situación jurídica concreta. En ocasiones, estas relaciones se dan en un plano de igualdad y en otras de orden jerárquico. Nada impide que se produzca esta intersubjetividad que existe en el derecho canónico, ya que a pesar de contar con algunos preceptos de contenido moral, el derecho canónico regula actos, relaciones o institutos según las necesidades y exigencias de la sociedad eclesiástica. En su planteamiento, debemos tener en cuenta que toda norma jurídica implica un mandato de obligado cumplimiento para la sociedad. No solo contiene una regla directiva de la conducta, sino una forma vinculante para los destinatarios. También tenemos lo que son las normas del derecho canónico,
y estas tienen una serie de clasificaciones entre normas universales y particulares, normas generales y normas particulares, normas necesarias para la validez y normas para la licitud, ¿verdad? Todas estas normas lo que buscan son tener un ámbito de vigencia general, sin restricciones por razón del territorio. Y las segundas tienen una unidad de su vigencia a un territorio, sean diócesis, provincia o religión eclesiástica. Ahora bien, tenemos otras que son normas preceptivas o las que son normas de incumplimiento, ¿verdad? Que son las que dan ilicitud al acto jurídico, y ellas están las prohibitivas, las facultativas y las preceptivas. Estas son a manera del momento de sancionar a la persona que omita una acción o una conducta la tenga. Estas son las normas que están allí tipificadas. Y para concluir, tenemos lo que son las fuentes del derecho canónico, como lo son las leyes, ¿verdad? Como primer ley tenemos el Código Canónico, ¿verdad? Que este está estructurado, se encuentra en los cánones del 7 al 22, ¿verdad? En una serie de libros, esa es la manera que está estructurado. Tenemos también como fuente los decretos, que son aquellos que le dan potestad de elaborar una serie de decretos y a nivel general para todos dentro del derecho canónico. Tenemos también las instrucciones, que son aquellas normas que van dirigidas a quienes compete que se cumplan las leyes, estas instrucciones. Tenemos los institutos, perdón, los estatutos. Los estatutos solamente van a obligar a aquellas personas que forman parte de esas fundaciones o corporaciones. El canon 94 se encarga de regularlo. Finalmente hay que hablar de estos reglamentos, que son aquellas normas que tienen que ser observadas por las personas y nunca pueden ser contrarias a la ley. Eso es todo. Muchísimas gracias.